Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de todo lo que necesitamos para criar periquitos papilleros, ya que muchos de vosotros me lo habéis pedido tanto en los comentarios de los vídeos del canal como en las redes sociales que os dejo por aquí para que me sigáis. Sin más, empezamos. Si queremos criar periquitos papilleros o un periquito a mano, vamos a necesitar 5 cosas fundamentales para que crezcan sanos y fuertes y en las mejores condiciones posibles. Lo primero, y quizás de las cosas más importantes, es elegir una buena papilla especial para pequeñas citácidas, ya que recordemos que los periquitos son citácidas, al igual que por ejemplo las ninfas o los agapornis, que son de las aves exóticas más similares y populares. En el mercado podemos encontrar hoy en día una gran multitud de marcas y papillas especiales para criar a mano periquitos, pero debéis aseguraros de que sean papillas bien formuladas y balanceadas, que les aporten a los periquitos todos los nutrientes, vitaminas y minerales que necesitan en su alimentación, que les permitan mejorar su sistema inmunológico y crecer correctamente. La forma de preparar la papilla para periquitos es muy fácil y es muy similar en casi todas las marcas, aunque lo recomendable es que durante la preparación observéis el envase del producto y sigáis las indicaciones del fabricante, pero por lo general este tipo de papilla se suele preparar mezclando una porción de papilla por 2 de agua tibia hasta que consigamos una mezcla homogénea que tenga una textura similar a la de una natilla o la de un yogur líquido, lo que facilitará que el periquito pueda hacer correctamente la digestión y esté bien alimentado e hidratado. Y varios consejos que os doy relacionados con la papilla es que preparéis siempre la cantidad justa que vais a necesitar en cada toma para evitar que se ponga en mal estado y que pueda causarles problemas digestivos a los pequeños periquitos. Y además, es importante que siempre antes de darle cada toma, comprobéis con un termómetro con vuestra muñeca que la papilla se encuentra a una buena temperatura para que así sea más fácil de digerir para ellos y para que simule lo máximo posible la comida que le darían sus padres. Por lo que es importante que no esté ni demasiado fría ni demasiado caliente, sino a una temperatura intermedia que sea agradable para ellos. En segundo lugar, otra de las cosas más importantes que los criadores profesionales solemos utilizar a la hora de criar periquitos a mano sería una jeringa con una sonda o una aguja de embuchar, lo que nos ayudará a darle la papilla a nuestros periquitos de una manera fácil y sencilla, controlando en todo momento la cantidad de papilla que ingiere y evitando que se pueda manchar su plumaje y puedan aparecer hongos y bacterias que le provocan enfermedades. Dependiendo de los días que tenga nuestro periquito y el desarrollo, las tomas irán variando en mayor o menor medida, aunque si queréis, más adelante hablamos más detenidamente de este tema, ya que puede que muchos de vosotros tengáis esta duda. Pero básicamente y a modo de resumen, cuanto más pequeño sea el periquito, el número de tomas diarias aumenta, pero en cada toma tomará una pequeña cantidad de papilla, a diferencia de periquitos con más días y más desarrollados, en los que el número de tomas diarias disminuye considerablemente, pero en cada toma el periquito necesitará una mayor cantidad de papilla. Como os digo, si queréis que más adelante hablemos de este tema, dejármelo en los comentarios y lo haremos sin problemas. No obstante, si no podéis conseguir jeringuillas de embuchar o este tipo de accesorios para colocar en las jeringuillas y facilitar la alimentación del periquito papillero, también podéis crearlos a mano utilizando simplemente una jeringuilla en la cual vengan grabados los mililitros y tenga una embocadura fina que nos permita alimentar bien al periquito, intentando macharlo lo menos posible. Y además, un consejo adicional en este apartado es que siempre, antes y después de cada toma, es recomendable lavar y desinfectar muy bien todos estos accesorios, especialmente si estamos criando a mano varios periquitos papilleros de diferentes nidadas, ya que así evitaremos la propagación de posibles enfermedades entre unos periquitos y otros. En tercer lugar, vamos a necesitar un sitio donde poder alojar a nuestros periquitos, en el que estén cómodos, seguros y con unos buenos parámetros de temperatura y humedad. Es por ello, por lo que muchos criadores cuando estamos criando periquitos a mano, que por cierto, si no sabéis cómo criar periquitos a mano paso a paso, al final de este vídeo debajo en comentarios voy a dejar el enlace del vídeo en el que explicaba cómo criar periquitos papilleros paso a paso de una forma súper fácil. Como os decía, muchos creadores alojamos a los periquitos papilleros en estos recipientes especiales que se suelen llamar fauna box, o bien en tuppers de mayor o menor medida en función del número de periquitos papilleros que vayamos a criar. Eso sí, es importante que cuenten con una buena ventilación, ya que esto también es un factor muy importante a tener en cuenta. Y otro consejo muy importante es que os aseguréis de que la cajita o fauna box esté siempre bien cerrada, para evitar que los periquitos por curiosidad quieran salir y además para evitar que otro tipo de animales o insectos puedan acceder en su interior y puedan entrar en contacto directo con los periquitos.
El cuarto punto, y relacionado estrechamente con el FaunaBox, sería utilizar un sustrato como base para evitar que los periquitos se puedan ensuciar con sus propias heces y además también para conseguir que los periquitos papilleros tengan un buen apoyo, evitando que aparezcan problemas en sus patas, como es el típico problema de patas de rana en periquitos, que si queréis que hablemos en futuros vídeos sobre este problema, déjamelo también en comentarios. Los materiales más utilizados por los criadores son las virutas de madera, que ojo, no tenéis que confundir con el serrín, ya que este es un polvo muy fino que podría entrar por las fosas nasales de nuestros periquitos y provocarles problemas respiratorios o de salud. También es muy común utilizar otro tipo de sustratos especiales para fondos de jaulas, que se caracterizan por ser bastante absorbentes, lo que nos va a proporcionar una mayor higiene, como podrían ser por ejemplo sustratos de maíz. E incluso si no podéis conseguir ninguno de estos dos materiales, también es muy común recurrir a las servilletas absorbentes, eso sí, cambiándolas con bastante frecuencia. El consejo que os puedo dar en este apartado sería que utilicéis preferiblemente virutas de madera o un sustrato de maíz absorbente y que al menos coloquéis de 2 a 3 dedos de este material para que los periquitos se sientan cómodos, mantengan y regulen mucho mejor su temperatura corporal, tengan una buena base en la que apoyarse y sobre todo para que tengan una mejor higiene. Y además, no debéis olvidar que este tipo de material hay que cambiarlo con regularidad para evitar que puedan aparecer bacterias que estén en contacto directo con nuestros periquitos y que le puedan transmitir alguna enfermedad. Por último, en quinto lugar, sería aconsejable disponer de una manta eléctrica y de un termómetro para controlar bien los parámetros de temperatura y humedad y para saber en todo momento que nuestros periquitos se encuentran a una temperatura óptima, especialmente si estamos en épocas frías, ya que si no utilizamos este tipo de accesorios, como es la manta eléctrica, podrían llegar a morir de frío. Un truco, si no disponéis de una manta eléctrica, sería colocar directamente la FaunaBox encima de un router de internet o alguna otra fuente de calor, ya que estos pequeños aparatos suelen emitir el calor suficiente que los periquitos necesitan. Y recordad que siempre deben estar a una buena temperatura, es decir, que no haga ni demasiado frío ni demasiado calor, sino que haya una temperatura constante y agradable. Y además, es muy importante que no os olvidéis de que haya unos buenos parámetros de humedad y una buena ventilación, ya que todo esto nos va a ayudar a prevenir problemas en nuestros periquitos, especialmente en edades tempranas, que es cuando son más propensos a contraer enfermedades. Dale like al vídeo y deja un comentario si tienes algún tipo de duda o sobre qué te ha parecido el vídeo. Recuerda que puedes suscribirte gratis al canal pulsando el logotipo de Aviario JP y si además activas la campana de notificaciones vas a recibir nuevos vídeos todas las semanas. Aprovecho y te dejo por aquí un vídeo en el que te explicaba cómo criar periquitos papilleros paso a paso y como siempre te espero en el próximo vídeo.